Les saludo en el amor del Señor, querido hermano, querida hermana. Es una bendición para mí poder compartir nuevamente un estudio de la palabra. Continuaremos estudiando la doctrina de la palabra de Dios. En el estudio pasado vimos 5 consejos que nos da el Salmo 119 para estudiar la palabra de Dios, y hoy día continuaremos viendo la autoridad de la palabra de Dios. Así que allá vamos. La mayoría de los cristianos dice creer que la palabra de Dios es nuestra autoridad, ¿cierto? Pero ¿qué significa esto? ¿Por qué decimos que es una autoridad para nosotros? Y en la práctica, ¿cómo vivimos esto que decimos? La autoridad de la Biblia se basa en que ella dice ser la palabra de Dios, es decir, que todas sus palabras son palabras dadas por Dios al hombre. La primera doctrina que estudiamos fue la doctrina de Dios, ¿cierto? Nuestro Dios es un ser único, revelado en la palabra, un ser trascendente que va más allá de nosotros, que existía antes y ha existido siempre. Dios, el Dios de la Biblia, es Señor de todo, es creador de todo y dueño de todo. Él lo conoce todo y su sabiduría es perfecta. Entonces lo que Dios ha querido comunicarnos es vital para nosotros si nosotros creemos en este Dios que dice la Biblia. ¿Sí? Las palabras de este Dios, completamente sabio, completamente santo, completamente perfecto, deberían ser vitales para todos los que creen en este Dios. O sea, si este Dios dice que algo es bueno, entonces de verdad eso es bueno, porque Dios ha considerado todas las implicancias de eso. Si Dios dice no vayan por este camino, entonces esa recomendación habría que tomársela en serio. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos está dando esa recomendación. Obviamente esto tiene sentido solamente para los que creemos en Dios, ¿sí? Para los que decimos creer en el Dios de la Biblia. Y lo digo así, hermanos, porque hay muchos que dicen creer en Dios, pero ese Dios en el que creen no es el Dios que la Biblia revela, que ya lo estudiamos. Si quiere revisarlo, ¿cierto? El estudio sobre Dios con las características que la palabra de Dios revela. Si uno se llama a sí mismo cristiano, si uno se llama a sí mismo un seguidor del Dios de la Biblia, entonces las palabras de Dios deberían ser de vital importancia para nuestras vidas. Ahora, vamos a la palabra, que finalmente es cierto lo que más nos importa a nosotros. ¿Qué dice la Biblia acerca de sí misma? La Biblia constantemente nos indica que es la palabra de Dios, y al mismo tiempo nos indica que fue escrita por hombres, porque Dios decidió utilizar a hombres para entregar su palabra. Hombres que entregaban las palabras de Dios. En el Antiguo Testamento ellos son llamados profetas, ¿cierto? Los profetas hablaban en nombre de Dios y lo decían de una forma muy clara. Ellos decían con esta conocida frase: así ha dicho el Señor, o así ha dicho Jehová, Dios de Israel, o así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Esto es algo muy repetido en el Antiguo Testamento. Lo que el profeta decía era lo que Dios decía. Esto es algo muy similar a lo que sucedía en aquellos tiempos cuando mensajeros eran enviados por los reyes para dar a conocer un edicto, ¿sí? Una nueva ley. Y esa nueva ley era entregada, ¿cierto?, a un mensajero, y ese mensajero iba ciudad por ciudad, iba leyendo este edicto y decía: así ha dicho el rey, y se ponía a decir esta ley, y de ahí en adelante todos los súbditos de ese rey, ¿cierto?, donde este rey reinaba, tomaban esa ley, ese edicto, como una ley para ellos y empezaban a obedecerla, ¿cierto? Y el que no obedecía esa ley dictada por el rey estaba cometiendo un delito. Entonces, cuando la palabra, vemos a los profetas llegar a un lugar y decir: así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor, es lo mismo, es la misma figura de cuando un rey enviaba un mensajero. Por lo tanto, las palabras que este mensajero de Dios, el profeta, traía, eran palabras que tenían que ser oídas y obedecidas por las personas que lo oían, las personas que decían servir a este Dios, al Señor Dios de Israel, ¿sí?, al verdadero rey del pueblo de Dios. Los profetas eran los encargados de comunicar simplemente el edicto que había dado Dios, ¿sí?, el mandamiento, la orden que Dios les había dado. Y desde ese momento, desde el momento que las personas oían esa palabra, ellos ya no podían desobedecer. O sea, podían hacerlo, pero se hacían responsables de esa desobediencia, ¿cierto?, contra el edicto dado por Dios, contra la palabra de Dios entregado al profeta. Entonces, era muy similar la situación cuando un rey comunicaba un edicto a su pueblo que cuando un profeta llegaba con una palabra de Dios. Cuando un profeta hablaba, la autoridad de sus palabras era la misma autoridad que tenían las palabras de Dios. Y si en algún momento un profeta fallaba en lo que decía, por ejemplo, profetizaba que algo iba a suceder y eso no sucedía, entonces se consideraba a ese profeta un falso profeta, y por usar el nombre de Dios, él era una persona merecedor de la muerte. Número 22:38 dice así: Balaam, ¿cierto?, respondiéndole a Balac, le dice: he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré hablar alguna cosa?
la palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. ¿Sí? Balaam, a pesar de todo, él reconocía que cuando profetizaba no podía decir otra cosa que lo que Dios le daba a hablar. Deuteronomio 18:20 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, ¿cierto? Hablándole Dios a Moisés, y pondré mis palabras en su boca. Entonces los profetas iban a tener las palabras de Dios en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, repito, cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, ¿cierto? ¿De quién eran las palabras? Eran las palabras de Dios, pero ¿quién era el que lo hablaba? El profeta. ¿Y qué iba a pasar con el que no tomaba en cuenta esas palabras? Yo le pediré cuenta. Es decir, la persona que oía al profeta se hacía responsable de haber oído la palabra de Dios, a Dios mismo hablándole. El profeta, en cambio, que tuviese la presunción de hablar palabras en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Es decir, hablar en nombre de Dios sin haber recibido una palabra de Dios, ¿cierto? Era merecedor del castigo de la muerte, ¿sí? Jeremías 1:9 dice: el profeta Jeremías, ¿cierto? Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces podemos ver muchos casos de la palabra en el Antiguo Testamento donde Dios muestra cómo le entregaba sus palabras a sus profetas, cómo les capacitaba. En el caso de Jeremías, tocándole la boca. Desde ese momento, Jeremías, cuando profetizara, iba a hablar las palabras de Dios, las palabras que Dios mismo le había dado. Ahora hay un pasaje muy especial en Jeremías 23, donde explica más o menos cuál era la relación que tenían los profetas con Dios. Tenían una relación muy especial, una intimidad bastante diferente al del resto en ese tiempo. Jeremías 23:16 dice así, de ahí en adelante hasta el 22: así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿sí? Así ha dicho Jehová. ¿Quién va a hablar? Dios, ¿cierto? No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. El Señor está acá confrontando a estos falsos profetas que le daban paz y seguridad y tranquilidad a personas que estaban en pecado, a personas que estaban rebelándose contra el Dios de la Biblia. ¿Sí? Ellos estaban yendo en contra de lo que Dios había ordenado, y estos falsos profetas iban y decían: no, tranquilos, sí, Dios les va a dar paz, no se preocupen, tengan esperanza porque Dios está con ustedes, cuidado. Sí, el falso profeta, según la palabra de Jehová, es aquel que da esperanza a aquel que está viviendo en pecado, ¿cierto? Y le da la esperanza de estar en paz con Dios, hablando en nombre de Dios. Y ellos dicen: no vendrá mal sobre nosotros, estos falsos profetas. Entonces, la pregunta que hace acá Dios es esta: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento ante su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de su obra. Los verdaderos profetas estaban en el secreto de Dios. ¿Quién de estos, dice Dios, ha estado en mi secreto? ¿Quién de estos vio y oyó mi palabra? Vio y oyó mi palabra. Eso es bien especial, ¿cierto? ¿Quién estuvo atento a la palabra y la oyó? Y luego dice: si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Según Dios, si uno de estos profetas hubiera sido un verdadero profeta, hubiera tenido esta intimidad que le llama a él estar en el secreto de Dios. Los verdaderos profetas estaban en el secreto de Dios y oían su voz atentamente, y no solamente la oían, sino que la veían y la oían, y por ello no les quedaba otra que predicar su palabra, que profetizar las palabras de Dios. Si hubieran estado en mi secreto, dice Dios, ellos hubieran hablado mis palabras, ellos hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo. Los profetas de Dios verdaderos, al conocer a Dios profundamente, no podían no hablar la palabra de Dios cuando profetizaban, aun si no estaban de acuerdo con Dios, como el caso de Jonás, ¿cierto? Aún así, al profetizar, al decir así ha dicho el Señor, hablaban las palabras de Dios, porque no tenían otra alternativa, porque estaban completamente convencidos, estaban completamente enamorados, estaban completamente
apasionadamente comprometidos con la verdad, porque la habían visto, la palabra de Dios. Entonces no podían hacer otra cosa que decir la verdad de la palabra de Dios, los que Dios le había dicho a ellos que dijeran, la palabra que Dios le había mostrado, la palabra que Dios le había dicho. Cuando los profetas ya la habían recibido, no tenían otra cosa que decir más que la verdadera palabra de Dios. Y por lo tanto, como decía el versículo 16, así ha dicho Jehová, hablaban la palabra de Dios. Dice acerca de los falsos profetas que ellos hablaban de su propio corazón y no de la boca de Dios. Pero los verdaderos profetas sí hablaban de la boca de Dios. Los falsos profetas, en cambio, hablaban con el fin de calmar al pueblo. Hablaban visión de su propio corazón. ¡Wow! El corazón, ¿cierto? El centro del interior del hombre. Ellos hablaban de su imaginación, de lo que ellos creían, ¿cierto? Con buenas o malas intenciones decían paz. Tengan paz, no vendrá mal, le va a ir bien, a pesar del pecado. Dios les mostraba, en cambio, a los verdaderos profetas su corazón respecto a las personas, respecto al pueblo, respecto al futuro. Le daba su palabra y los guiaba a hablar la palabra de Dios. Ahora, versículos que dicen frases similares a así ha dicho el Señor o así dijo Jehová, Dios de los ejércitos. Hay muchos, ¿sí? No los voy a nombrar todos, voy a nombrar un par como ejemplos de diferentes formatos, ¿ya? Pero todos cumplen más o menos el mismo fin, indicar que Dios era el que estaba hablando. Isaías 7:10 dice, habló también Jehová a Acaz diciendo. ¿Y quién habló? Jehová, ¿cierto? El 7:7 dice, por tanto Jehová el Señor dice así. Nuevamente, Jehová el Señor es el que está hablando. Isaías 1:24 dice, por tanto dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. ¿Quién habló? El Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. Éxodo 9:1 dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, dejaré mi pueblo para que me sirva. Si se fijan acá, Dios hablaba con Moisés, ¿cierto? Como un amigo, y le indicaba las palabras que tenía que ir y decirle en su nombre y que dijera que Jehová era el que hablaba. Y eran palabras de Dios. Segunda de Reyes 19:32 dice así, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Es decir, hermanos, hay muchos más versículos, todos indicando claramente que las palabras de los profetas eran palabras entregadas por Dios con la autoridad de Dios, autoridad superior a los reyes, superior al faraón, superior a cualquier emperador, autoridades que estaban sobre naciones, autoridades que permitía al profeta hablar de cosas que no conocía, hablar de cosas futuras. Era la autoridad de Dios, del Dios de los dioses, del Dios de Israel, del Dios de los ejércitos. Esta era la autoridad que respaldaba las palabras de los profetas. Hay otros versos, hermanos, similares que indican que Dios hablaba por medio de sus profetas. No es exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero no son las mismas palabras, pero es el mismo sentido. Zacarías 7:7, por ejemplo, dice, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros? Lo repito, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros? Dios proclamó. ¿Quién fue el que quiso proclamar? Dios. Esto fue el deseo del corazón de Dios. Dios quería comunicar algo. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de sus profetas. ¿Quién habló? Dios. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo él? Por medio de sus profetas. Los profetas eran los encargados de compartir la palabra de Dios. Luego en el versículo 12 da más detalles, dice Zacarías 7:12, y pusieron su corazón como diamante. La gente no quiso escuchar, duros como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué vino este enojo? Aconteció que así como él clamó y no escucharon, Dios clamó y el pueblo no lo escuchó. También ellos clamaron, el pueblo clamó y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Dios dice que habló por medio de su espíritu por los profetas, ¿cierto? Que es lo mismo que nos dice el Nuevo Testamento. Yo creo que la mayoría de nosotros lo sabemos, ¿cierto? El Nuevo Testamento es claro en decir que el Espíritu Santo fue usado por Dios. Dios envió su Espíritu Santo para inspirar a los hombres, ¿cierto? Para hablar su palabra. Dios inspiró a los profetas por medio de su Espíritu Santo. Tanto así que cuando las personas, el pueblo de Israel, no escuchó las palabras de los profetas, Dios dice que no lo estaban escuchando a él, ¿sí? Y por ello Dios decidió no escuchar más al pueblo cuando el pueblo pidiera ayuda. No oír al profeta era no oír a Dios. No considerar sus palabras era no considerar las palabras de Dios.
quién era el que enviaba estas palabras. Apliquemos esto a nuestras vidas, hermanos, lo que significa no escuchar la palabra de Dios. Si Dios es el que entregó su palabra, si Dios es en el que nosotros decimos creer, al que llamamos Señor tantas veces, es el que nos ha dado su palabra, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no obedecemos la palabra? ¿A quién no estamos obedeciendo? A Dios. ¿Sí? Y esto es lo heavy de esto, ¿cierto? Lo terrible de esto es que esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Cuando Dios nos habla por medio de la palabra, por medio de un hermano, ¿cierto? Que comparte la palabra, al no tomar en cuenta esta palabra de Dios, entonces cuidado, porque no es que estemos rechazando al hermano, al pastor o a la iglesia. No, lo que rechazamos es la palabra de Dios, cuando el hermano está hablando la palabra de Dios. Y ahí está el otro punto importante en esto, para aplicar a nuestras vidas. Lo importante es hablar la palabra de Dios, porque la Biblia, este librito, ¿cierto? Permiso. Este libro, ¿cierto? Lo que está aquí escrito es palabra de Dios. No son nuestras palabras, no son lo que yo digo, la palabra de Dios. Esto que está aquí es la palabra de Dios. Entonces nuestra labor como predicadores es asegurarnos, ¿cierto?, de compartir. Cuando compartimos un sermón, una reflexión bíblica, un devocional, es compartir la palabra de Dios, porque es ella la que tiene la autoridad, no soy yo, ¿cierto? Y así el hermano, cuando escucha la palabra de Dios expuesta, él ya es responsable, ¿cierto?, de obedecerla o no obedecerla. Y al obedecerla está honrando al Dios, ¿cierto?, al que llama a su Señor, y al no obedecerla está desobedeciendo al Dios al que llama su Señor. Apliquemos esto a nuestras vidas cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios. Qué tan importante es para nosotros obedecerla, qué tan importante es considerarla, porque es palabra de Dios dada a sus profetas, ¿cierto?, inspirados por el Espíritu Santo, que fueron dejadas en este libro, ¿cierto?, que es la Biblia. Ahora, esto es lo que hemos visto hasta ahora, tiene relación con los profetas, palabras proféticas, ¿cierto? Y en el Antiguo Testamento hay muchos libros, ¿cierto?, que son de profetas, ¿cierto? Son muchos, son bastantes, hay que leerlos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el resto de los libros? ¿Qué pasa con los salmos? ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? Bueno, hermanos, para ver esto lo veremos en el próximo estudio bíblico de esta hermosa doctrina, que es la doctrina de la palabra de Dios. Así que le invito, hermano, a reflexionar sobre lo que hemos visto hoy día. Rechazar la palabra de Dios es rechazar al Dios que dio su palabra. Rechazar la profecía entregada por Dios es rechazar a Dios que entregó esa profecía. Es desconocer su opinión, es no seguir su recomendación. Así que cuidado, hermano, no rechacemos al Dios en el que decimos creer. Vamos a orar para despedirnos, que Dios les bendiga. Señor, te damos gracias por tu palabra, estamos ante ti y te presentamos este tiempo. Te rogamos, Señor, que tu palabra obre en nuestras vidas, porque eso es lo que necesitamos, Señor. Que tu palabra llegue a nuestros corazones, Señor, que entendamos que tu palabra, Señor, está en nuestras manos cuando tenemos la Biblia, cuando tenemos el celular, Señor, ahí leyendo tu palabra, Señor, que eres tú hablando en nuestros corazones, Señor, y te rogamos que podamos vivir de esa forma, obedeciendo tu palabra, Señor, y no como teniendo corazones duros como el diamante, Señor, como el pueblo de Israel, sino obedeciéndote a ti, Señor, obedeciendo lo que tú has revelado, lo que tú has inspirado, Señor. Te pedimos sabiduría para entender tu palabra, Señor. Te pedimos tiempo, Señor, para poder estudiarla. Te pedimos, Señor, que nos ayude a darle la prioridad que debe tener en nuestras vidas, Señor, tu palabra. Y dejamos este tiempo en tus manos, rogándote, Señor, que nos ayudes a ser oidores, Señor, no olvidadizos, Señor, sino que pongamos en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Así que me despido, amigos. Chau, chau.